Muy buenos días a todos y bienvenidos a este seminario sobre el informe que la única red de estudios de monarquías contemporáneas de este país, RENCO, presenta tras un año de exhaustivo trabajo. El coste de las jefaturas de Estado en Europa. La agrupación Sabatini tiene el honor de colaborar en esta temática tan candente en el contexto actual, inmersa en el vivo debate público sobre la legitimidad de la monarquía parlamentaria y constitucional versus república. Desde que Felipe VI llegara al trono hace más de 2 lustros, la información respecto a las cuentas de la Casa Real Española es públicas, en aras de la transparencia que presentó como sello de identidad en su reinado. Esto ha facilitado la elaboración del informe realizado por Daniel Sánchez Toledano y Daniel Carrasco Díaz, que ha contado con un riguroso análisis académico en términos comparados, uno de los objetivos de RENCO por su escasez en los estudios españoles. Así, este trabajo busca una comparativa con datos objetivos de 2021 de las monarquías reinantes en España, Reino Unido, Dinamarca, Noruega y las repúblicas de Portugal, Alemania e Italia. Y lo hace sin posicionarse, ya que una de las premisas de RENCO es precisamente crear un espacio de argumentos, no de emociones o de sentimientos. Esta premisa comulga con los preceptos de la agrupación que tengo el honor de presidir, ya que tiene como objeto divulgar conocimientos sobre la institución monárquica, generar debate y reflexión sobre la misma y su razón de ser en nuestros tiempos. Este informe nos abre escenarios antes no planteados. ¿Hay suficiente transparencia en los países europeos y sus ministerios como para hacer un análisis exacto de los costes? ¿Qué aporte tiene la monarquía en la estabilidad y desarrollo económico, social y nacional de una nación? ¿Qué impacto real tiene el coste de la corona en la riqueza de un país? ¿Qué naciones son más prósperas pese al coste o, por el contrario, debido al coste? Hoy el mejor elenco de voces lo analizan y lo hacen desde la Cátedra del Ateneo de Madrid, creado en 1820 para propagar las luces bajo la protección precisamente de una reina, la reina María Cristina. Tiene la palabra Francisco Beltrán, director de RENCO. Gracias, Aurora. Lo primero, saludar y agradecer al Ateneo que nos acoja en su casa, en esta magnífica cátedra. También a la agrupación Sabatini y a todos ustedes por estar presentes hoy en la presentación de este trabajo. Hoy publicamos el coste de las jefaturas del Estado en Europa, un estudio comparado de monarquías y repúblicas, que investiga el coste total de las jefaturas de Estado. Pero no solo los presupuestos públicos, que estos cualquiera puede conocer, son públicos, uno lo busca en Google y ya está, ¿no? Lo que queremos estudiar y hemos estudiado en este trabajo es el coste total, esto es, cuando un jefe de Estado, por ejemplo, se desplaza en visita oficial en su país, el coste de esta actividad se computa no solo en el presupuesto de la institución, sino también en el del respectivo Ministerio de Interior o de Seguridad, por ejemplo. De igual modo, cuando un jefe de Estado viaja al extranjero, por ejemplo, para asistir a la toma de posesión de un mandatario o en una visita para promover intereses económicos de su país, una parte del coste de esta visita seguramente será asumida por el Ministerio de Asuntos Exteriores respectivo, ¿no? Así comprobamos que no conocemos realmente lo que cuestan nuestras jefaturas de Estado, porque nadie ha recopilado todos estos datos que son muy heterogéneos, de instituciones muy distintas, y no lo ha hecho porque se trata de una tarea muy compleja y muy costosa y requiere de una investigación prolongada y minuciosa. Pero nosotros en RENCO sí lo hemos hecho. Como explicarán en un momento los autores del trabajo, se trata de una investigación inédita que nadie había llevado a cabo aún, no solo en España, sino que creemos nadie en Europa tampoco, ¿no? Nunca en el campo de los estudios sobre las monarquías. Nuestro objetivo con este trabajo, como todo lo que hacemos en RENCO, en diversos temas, es aportar datos y rigor académico al debate sobre el coste de las monarquías, en el que escuchamos muchas afirmaciones, pero pocos argumentos sólidos y ningún dato contrastado. El informe completo estará disponible en nuestra web esta tarde. Desde ahí lo pueden descargar, consultar, etc. Ahora vamos a presentar sus conclusiones, pero antes de eso escucharemos a los participantes en el panel que tenemos con nosotros hoy y que nos hablarán de la labor de RENCO y de cómo se aprecia esta tarea desde dentro de la organización y también desde fuera, desde la llamada sociedad civil.
Los participantes que paso a presentar y que tengo aquí a mi lado son Juan José Laborda, que es presidente de Renco, ha sido senador y presidente del Senado durante varias legislaturas; Charles Powell, que es vicepresidente ejecutivo de Renco y también director del Real Instituto del Cano. Está con nosotros también Carmen Mateo, fundadora y presidenta de la agencia de comunicación Cariotipo. Y, por último, Aurora Nacarino Bravo, que es periodista, politóloga y diputada en el Congreso. Posteriormente, los autores del estudio presentarán las principales conclusiones del informe. Daniel Sánchez Toledano y Daniel Carrasco son profesores de la Universidad de Málaga, fundadores de Sistemas de Información Inteligente para la Gestión, una consultora, una empresa spin-off de la Universidad de Málaga, y tienen una larga trayectoria en el estudio de grandes instituciones públicas. Después, yo mismo haré una breve contextualización del estudio y tendremos también un tiempo para las preguntas de ustedes, del público. Y para ello, quien quiera formular una pregunta puede indicarlo levantando la mano y se le repartirá una tarjeta. Hay dos personas que están aquí en la sala. Se le repartirá una tarjeta donde pueden apuntar la pregunta y después se trasladará a la organización del debate. Pueden hacerlo desde ya e indiquen, por favor, si es posible, a quién o a quiénes va dirigida la pregunta. Nada más. De momento, comenzamos. Juanjo, cuando quieras. Buenos días a todos. Me corresponde a mí introducir un poco este acto y este coloquio, y les quiero decir que, en primer lugar, como asociación o como Renco, estamos muy satisfechos, incluso diría yo emocionados, por este trabajo que nos han hecho nuestros amigos Daniel Carrasco y Daniel Toledano. Renco, de alguna manera, con este trabajo y con otros que venimos haciendo desde hace ya unos cuantos años, y aquí hay personas que van a tener la oportunidad de exponer ese trabajo, entre otros Charles Powell, que ahora lleva adelante la máxima responsabilidad en ese sentido en Renco. Yo creo que Renco es pionero en el trabajo de investigación, de evaluación de las monarquías comparadas. Es decir, porque hace unos años, hace con mucho 20 o 30 años, las monarquías eran unas instituciones característicos de países ricos, estables, incluso aburridos, y por tanto la monarquía como tal no despertaba el interés de los investigadores, no despertaba el interés del mundo académico, ni siquiera el mundo periodístico, más allá de, digamos, lo que aparecía normalmente en lo que se llaman las páginas rosas de las revistas y de los periódicos. Pero en el cambio que se ha producido, tal vez desde que cayó el muro de Berlín, y nos encontramos con que la globalidad ya no era una globalidad de dos sistemas peleando entre ellos, compitiendo entre ellos, sino que se produce un salto inmenso hacia una globalización que todavía no sabemos cómo va a acabar. Y además algunos suspiramos con que alguien gobierne esta globalización. En ese momento la monarquía apareció con nuevas facetas, con nuevos interrogantes, pero las monarquías parlamentarias, por decirlo así, en términos constitucionales españoles, aparecen como unas instituciones que dan una cierta garantía hacia el futuro en un momento en que ha entrado en crisis todo y la gente tiene una sensación, las personas, los ciudadanos, sobre todo en esos países de lo que antiguamente era el centro del mundo, esas personas se sienten hoy en día
arrojadas al futuro, por emplear una terminología típicamente existencialista. Y ese arrojarse al futuro plantea muchos problemas, entre otros, por ejemplo, la inestabilidad de los sistemas de gobierno de muchos países. Ahora que ya no existe la competencia de un sistema como el comunista, el riesgo que tienen las democracias representativas es el populismo. El populismo es más bien una técnica más que una ideología. Pero esa, digamos, dualidad, porque el populismo puede ser, por decirlo en términos ordinarios, puede ser de derechas y de izquierdas, porque unos y otros es una técnica que pone en peligro los principios de la democracia representativa, el sistema de gobierno más valioso que ha sido capaz de crear la humanidad. En este momento en que las repúblicas son atacadas por populismo, y lo diremos en voz baja, sobre todo en estos momentos, en este día, en estos momentos, la más antigua república del mundo está hoy en día aquejada de un brote de populismo, y frente a eso nos encontramos que, por decirlo, el otro paradigma republicano, la República Francesa, corre el riesgo de estar también infeccionada por el populismo. Nos encontramos con que las monarquías, por su propia naturaleza, en el sentido de que la autoritas del rey se extiende a todos y da garantías, y por pensar a partir de una obra sorprendente y muy interesante, y se acaba de publicar una reciente edición hace unos 4 años, me refiero a la obra de Guillermo Ferrero. Guillermo Ferrero fue un intelectual, un historiador muy afamado en aquella época, en los años 30, que estudió la rama antigua. Sus obras fueron muy traducidas. En España, en los años 30, se editaron 2 de sus obras varias veces. Era una persona muy conocida, lo diré en términos, digamos, informativos. Cuando Azaña se exilia a Francia, va a Suiza y se encuentra con Ferrero, porque Ferrero estaba exiliado de Mussolini en Suiza. Guillermo Ferrero es, junto con Max Weber, pero de otra perspectiva, es el que estudia de qué manera están legitimados los sistemas políticos. Es un teórico de la legitimidad. Entonces, en ese esfuerzo suyo, en la obra que se llama Poder, los genios de la ciudad, contrapone la legitimidad de la monarquía británica con la dificultad de asentar la legitimidad de un país republicano como Francia. En esa perspectiva nos estamos moviendo en Renko. Y en cuanto al tema del libro de hoy, de esta mañana, es evidente que las monarquías tienen que ser ejemplares. Nosotros tenemos la suerte de tener una monarquía ejemplar, con un rey ejemplar. Porque el dinero, como pensaba Lutero y como después Max Weber lo puso muchas veces en sus escritos, el dinero, como el poder desnudo, es el diablo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con este asunto del dinero. Pero eso no quiere decir que seamos unos tacaños con el dinero. Porque las monarquías, como los estados modernos,
tienen gastos, es evidente. Las democracias son más caras que las dictaduras, mucho más caras. A veces tienen unos gobiernos que son peores que los gobiernos de la dictadura, pero tienen una gran virtud, y es que cuando te tocan el timbre por la mañana en casa es el lechero, no es la policía. Y esa es la única ventaja superlativa que tienen las democracias. Y por lo tanto, hoy en día, y con esto quiero terminar, la garantía de la democracia a veces descansa más en las monarquías que hoy en día, tremendamente es decirlo, que las repúblicas. Por lo tanto, nosotros no estamos defendiendo, haciendo trabajos como este sobre los gastos en las monarquías, como otros muchos estudios que ha hecho Renko en los últimos años. No estamos haciéndolo porque, digamos, seamos monárquicos en el sentido de admiradores de un sistema de gobierno que al fin y al cabo tiene la característica maravillosa de ser antiguos. Y lo antiguo no siempre es viejo, ¿eh? Lo antiguo es una cosa muy importante que tenemos que cultivar. No solamente por eso, sino defendemos la idea de la democracia parlamentaria porque somos demócratas. Porque somos demócratas en el sentido de democracia representativa, aquella que respeta la identidad del ser humano como titular de derechos. Y eso es la tarea a la que estamos dedicados en Renko. Y yo ya he dicho bastante, y entonces no sé a quién tengo que pasar ahora la palabra. A Carmen. A Carmen. Adelante, Carmen. Muchas gracias, querido Juanjo. Buenos días, queridos compañeros de mesa, señoras y señores. Muchas gracias a todos por asistir a esta presentación y gracias a los organizadores de manera especial por haber tenido la generosidad de invitarme a participar en este acto. Nuestra presencia hoy aquí, en esta casa, testigo de tantos debates intelectuales, puede ser tomado como una excentricidad o como un acto de valentía. Renko ha elegido un objeto de estudio que no es nada sencillo, las instituciones del Estado y en particular la jefatura del Estado que en España está ligada a la monarquía. Un tema sensible, complejo y a menudo sujeto a simplificaciones y polarización. Por eso, entre la excentricidad y la valentía, me inclino por la valentía, no solo política, una gran valentía intelectual por someter las instituciones al análisis académico y por elevar el nivel del debate público, al basarlo en el conocimiento y no en el prejuicio, en el rigor y no en las consignas. La sociedad civil despierta con fuerza para defender un sistema de gobierno que acusa signos de agotamiento, nuestra querida democracia liberal. Las democracias no se fortalecen únicamente con cambios regulatorios y legislativos. Se fortalecen mediante el desarrollo de una sociedad civil responsable e influyente. En poco tiempo, Renko lo ha conseguido y se ha ganado el respeto de la comunidad académica e institucional. Y esto no ha sido solo por el objeto de estudio que ha elegido, sino básicamente por la metodología utilizada en sus estudios. Esta metodología está basada en el rigor académico, el pluralismo de enfoques, el análisis comparado internacional, la independencia económica y la transparencia en la financiación y en la gestión. En democracias maduras, el debate sobre la arquitectura institucional no puede quedar reducido a cuestiones coyunturales o a simplificaciones ideológicas. Requiere rigor, conocimiento, perspectiva histórica y análisis empírico. Adela Cortina nos advierte que una democracia sin ciudadanía formada y crítica es una democracia vulnerable.
Cuando el debate público se sustituye por consignas emocionales, la deliberación se empobrece y el espacio para la manipulación se acrecienta. También Jürgen Habermas afirma que la democracia necesita una esfera pública racional, donde los argumentos puedan contrastarse libremente. Sin esa esfera deliberativa, la política degenera exclusivamente en propaganda. La aportación de instituciones académicas independientes, como es nuestro caso, no debe ser algo accesorio, sino estructural. El rigor intelectual no es hoy una opción, es una responsabilidad cívica. La política debe ser receptiva a este tipo de conocimiento. Nuestro objetivo hoy es la presentación de un gran informe, todos lo escucharemos en unos minutos, el coste de las monarquías parlamentarias en Europa. Este título me da pie para hablar del valor de la independencia económica y de la transparencia en la financiación que Renko ejerce con un gran rigor. Es muy difícil mantener independencia de criterio cuando tienes compromisos financieros. Conseguir independencia económica y gestionarla con transparencia ha sido y es uno de los baluartes sobre los que se ha construido Renko. Desde sus inicios se adoptó un modelo de financiación basado en un doble principio, simple pero poderoso: diversificación e independencia. La financiación procede de aportaciones privadas. Las cuentas están publicadas y sometidas a control externo. No dependen de un único financiador. No se depende del Estado ni de ninguna otra institución. Este modelo reduce, por lo tanto, la captura institucional y preserva la independencia de las actividades. La transparencia en la gestión no es un complemento, es una condición de legitimidad, y Renko lo ha entendido así desde su origen. Iniciativas como las que hoy tengo el honor de presentarles dan voz a la voluntad de la sociedad civil por elevar el debate institucional, aportar rigor y defender la arquitectura democrática desde el conocimiento y no desde la consigna. En tiempos de polarización y simplificación, apostar por el estudio riguroso de nuestras instituciones no es una excentricidad. Es, como decía al principio, un acto de valentía intelectual y de responsabilidad democrática. Termino con un breve sumario. Renko es una expresión de la sociedad civil, una iniciativa independiente, transparente, académicamente rigurosa, intelectualmente seria y comprometida con el estudio de las instituciones desde el conocimiento, no desde el prejuicio. Ese es, en última instancia, su gran valor. Muchas gracias. Aurora. Me toca. Bueno, buenos días a todos. Yo también quiero sumarme a los agradecimientos de mis compañeros de mesa. Muchísimas gracias al Ateneo por acogernos. Muchísimas gracias a Renko por organizar este encuentro, por propiciar la investigación que hoy vamos a poder conocer sobre el coste de las monarquías y de las jefaturas de Estado. Bueno, yo no voy a desvelar ninguna de las conclusiones del informe que se va a presentar, porque después tendremos aquí a los autores para que nos los puedan explicar en detalle. Pero bueno, yo creo que todos intuimos más o menos que el coste que supone la monarquía española es un coste moderado, ¿no? Comparado con otras jefaturas de Estado. Es moderado si atendemos al precio por habitante que supone, y es moderado si atendemos al presupuesto que se le destina. Y bueno, creo que eso está bien, pero a mí me gustaría decir que el coste de una monarquía no puede ser el principal y desde luego no el único argumento para defender una monarquía. Las monarquías o las jefaturas de Estado tienen que justificarse por su desempeño, ¿no? Por su eficacia en el acometimiento de las funciones que se le han otorgado. De lo contrario, si lo convirtiéramos en una cuestión meramente económica,
caeríamos en el riesgo o en la tentación de establecer una especie de competición, una especie de puja y sobrepuja a la baja, a ver quién ofrece menos, ¿no? A ver quién da menos. Yo te ofrezco una jefatura de Estado más barata, no, yo más barata. Entonces, ese no puede ser el único criterio para elegir un sistema de gobierno. Yo siempre me acuerdo, hay uno de los discursos más bonitos que se han pronunciado, que es aquel famoso de vieja y nueva política de Ortega y Gasset. Ortega hay un momento en ese discurso en el que le dedica a hablar de la monarquía, pero lo hace muy brevemente sobre el sistema de gobierno. Dice, a esta cuestión no es decorosa otra postura que la experimental. Dice, en el siglo XX no es decorosa esta cuestión otra postura que la experimental, ¿no? Lo empírico, lo positivista, lo que nos dice la experiencia. Bueno, lo que no era decoroso al siglo XX no puede ser decoroso tampoco al siglo XXI. Por eso mi posición con respecto a la forma de la jefatura del Estado es a la empírica, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que ha funcionado hasta ahora? Verdaderamente podemos decir que la monarquía del 78 ha funcionado, ha servido bien a los españoles, ha servido bien a la estabilidad de la democracia, que era lo que se pretendía y lo que nunca se había conquistado hasta ese momento. Lo demás es entrar en una especie de lectura un poco de como si fuera una verdad. Yo siento bastante lejanía respecto a esas posturas que abordan la cuestión de la jefatura del Estado, monarquía o república, como si fuera una verdad revelada, ¿no? Como si uno fuera monárquico, como si fuera o republicano, como si es del Real Madrid o de cualquiera de esos equipos de los que es la gente tan rara que no es del Real Madrid. Pero, bueno, mi postura es, si se quiere, accidentalista en ese respecto. Mire, yo no lo digo porque esto me parezca una verdad revelada, en un credo, ¿no?, que nos ha sido otorgado, simplemente porque funciona. Y la monarquía del 78 ha funcionado. Tampoco, probablemente, oye, hay cosas que no son casuales. Cuando pensamos, por ejemplo, en el terrible periodo de entreguerras, que algunos piensan que se parece un poco al mundo de hoy, y quiebran 2/3 de las democracias de aquel momento, las que sobreviven son todas monarquías, a excepción de, creo que son Finlandia, Suiza y Francia hasta Vichy. El resto eran monarquías, y probablemente lo eran por una razón, porque la monarquía, bueno, es un sistema que sabemos que provee estabilidad, que es una figura que se mantiene neutral y suprapartes en ciertos momentos, sobre todo de tensión política, y permite prevenir esa división. Entonces, hay veces que nos dicen, no, es que la monarquía es anacrónica. Bueno, primero que yo creo que aquí no somos edadistas. No juzgamos las instituciones en función de su edad, sino en función de si funcionan bien. Yo no sé si habéis tenido ocasión de visitar la colección de la Galería de las Colecciones Reales, que hay al lado del Palacio Real, en el que uno puede hacer un recorrido y un viaje a través de la nación española representada en la continuidad dinástica, ¿no? Y es muy impresionante, ¿no? Y eso es otra cosa que provee la monarquía, ¿no? Esa continuidad dinástica, esa ausencia de vacío institucional, esa prevención de la incertidumbre, que se ve muy gráficamente en aquello de el rey ha muerto, viva el rey. No hay un momento de vacío de poder, y eso también es importante. Claro que la monarquía tiene elementos muy contraintuitivos para los cánones actuales, ¿no? Vivimos en sociedades que están basadas en el sufragio, en la composición de poderes que son mayoritarios, ¿no?, que se fraguan en las urnas. Y este no es un poder mayoritario. Entonces, se da una especie de paradoja, ¿no? Cuando tú no estás respaldado por los votos, entonces, como aquello que decía Renan, tienes que someterte a un plebiscito todos los días. Y ese plebiscito es el juicio de la opinión pública. Y ese plebiscito te obliga a que, en ausencia de potestas, porque el rey no manda, el rey no tiene potestas,
tú tienes que tener una autoritas, ¿no?, de la que hablaba Juanjo, una actitud, una ejemplaridad que sea incuestionable. Y cuando eso no sucede, incluso aunque no haya mecanismos de sufragio para resolverlo, vemos que la propia institución tiene mecanismos de resolución, ¿no?, que es a través de la abdicación. Y eso lo hemos vivido en España, cuando la institución dejó de comportarse con esa autoritas que se le exige. No quiero extenderme mucho más, pero sí quería decir... bueno, no quiero extenderme mucho más. Pero bueno, sí quería decir que... vamos a jugar. A veces se le piden demasiadas justificaciones a la monarquía y ninguna a la república. Entonces, ¿por qué la monarquía? Bueno, ¿o por qué la república, ¿no? ¿O para qué? Volviendo un poco a esa idea de la monarquía y la república como verdades reveladas, yo lo veo a veces en el republicanismo, ¿no? Un republicanismo que es muy finalista. Un republicanismo para que la república es el programa mismo. ¿La república para hacer qué? Eso da igual. La república como programa último. Y eso creo que contrasta con el espíritu de los republicanos de hace un siglo. Es decir, el advenimiento de la república hace un siglo fue posible porque a ese pacto de San Sebastián se acabaron sumando figuras que habían militado en los partidos dinásticos y que habían mantenido una postura accidentalista con respecto a la jefatura del Estado, pues desde Maura hasta Alcalá Zamora. Y simplemente se suman a ese movimiento republicano cuando se produce una contradicción insalvable entre monarquía y democracia. Es decir, cuando, digamos, la monarquía de Alfonso XIII avala la dictadura de Primo de Rivera. Pero hoy en día no existe tal contradicción entre monarquía y democracia. Al contrario, España tiene unas instituciones de las que hasta tiempos bien recientes podía mostrarse bastante orgullosa. Voy a acabar aquí, pero bueno, Juanjo también ha mencionado antes a Azaña, y yo me acuerdo que Azaña decía que la república era la nación que se gobierna a sí misma. Así que bien podría decirse que viva la República Coronada del 78. Muchas gracias. Buenos días y muchísimas gracias en primer lugar al Ateneo de Madrid, que a su vez es otra gran expresión de la sociedad civil madrileña y española. Muchas gracias al equipo de Remco por organizar este acto y, por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia y su interés en nuestras actividades. Muchas gracias, Juanjo, por tu liderazgo intelectual y moral. No sabes lo valoramos quienes nos embarcamos en esta aventura llamada Remco hace ya algunos días, algunos años. Muchas gracias, Carmen, por subrayar un tema muy importante, y es precisamente el de la independencia y el del rigor, que hoy en día, lamentablemente, pues muchas veces no se puede dar por hecho, ¿no?, y por sentado. Y muchas gracias, Aurora, por recordarnos varios temas muy importantes también. Hoy vamos a hablar dentro de un momento sobre el coste de las jefaturas del Estado, y está muy bien visto esta idea de que por ser más barato no se es necesariamente mejor, ¿no? Yo voy a ser muy breve porque lo que realmente nos interesa ahora a todos será conocer mejor las tripas de este magnífico trabajo, y aprovecho para felicitar a los autores y darles las gracias por haber querido colaborar con nosotros. Quería recordar simplemente muy brevemente dos personas que de alguna manera han inspirado el nacimiento y el desarrollo de Remco. Una persona ya tristemente fallecida, el profesor Juan Linz, uno de los grandes sociólogos españoles que fue profesor en la Universidad de Yale durante 40 años. Juan Linz era un gran politólogo y sociólogo, y yo no sabría decir realmente si era monárquico o republicano, y eso es exactamente un poco el espíritu que queremos desarrollar también en Remco. Pero Juan Linz, cuando estaba en el hospital, apenas unas semanas antes de fallecer, escribió junto con varios colegas, Alfred Stepan y un profesor andorrano, amigo de Remco, Juli Minoves, un artículo muy interesante sobre las monarquías contemporáneas. Y Juan Linz lo que venía a subrayar sobre todo era su asombro, su sorpresa ante algo que ya se ha manifestado aquí, y es el hecho de que el mundo intelectual, el mundo académico
europeo, estadounidense, apenas había prestado atención a la institución de la monarquía. Y esto es muy llamativo, y en el fondo yo creo que está en el origen de Renko. Nos llamó siempre mucho la atención que politólogos extraordinariamente sofisticados hubiesen considerado, por ejemplo, que es prácticamente una casualidad, supuestamente, que algunas de las sociedades más ricas, más prósperas, más avanzadas, más tolerantes del mundo sean monarquías parlamentarias. Nosotros no sostenemos, desde el punto de vista académico, que exista una relación directa causa-efecto, es decir, que la calidad de la democracia esté directamente relacionada con la forma de la jefatura del Estado. Pero como poco resulta muy llamativo que algunas de estas sociedades, como digo, sean precisamente monarquías parlamentarias. Y este ha sido siempre uno de los temas que más nos ha interesado. La otra persona a la que quiero mencionar hoy, que lamentablemente no nos puede acompañar, pero que está aquí muy presente en espíritu, es el profesor Emilio Lamo de Espinosa, que para mí ha sido un mentor y un amigo, como lo ha sido de muchos de nosotros. Y a Emilio siempre le han molestado o le han llamado la atención que la monarquía se critica por tres motivos en España fundamentalmente, o se cuestiona. Primero, ya se ha mencionado también aquí, porque no es democrática. Obviamente no es democrática en el sentido de que no elegimos al monarca, pero como se ha comprobado también en estas intervenciones anteriores, la gran paradoja, y la monarquía está llena de paradojas, como ha comentado Aurora, es que la monarquía es plenamente compatible con la democracia. En cierta medida hace posible el desarrollo pleno de nuestras democracias en Europa. Obviamente esto no significa que las repúblicas no puedan también adquirir todas las características que esperamos de un sistema democrático avanzado. Pero lo que quiero subrayar es que esta idea de que por el mero hecho de que la jefatura, el jefe del Estado no sea elegido en las urnas, no significa en absoluto que sea incompatible con la democracia. Y en el caso español hemos comprobado en muchas ocasiones, ahora todos tenemos muy fresca en la memoria el recuerdo del intento de golpe de Estado del 23 de febrero, se ha comprobado en muchas ocasiones que no solamente era compatible con la democracia, sino que ayudó a defenderla y a protegerla en momentos críticos. La segunda crítica o la segunda observación que le ha molestado siempre a Emilio Lamo es la idea de que la monarquía es anticuada, es viejuna. Y como tú has comentado, Juanjo, se puede ser antiguo sin ser viejo. El hecho extraordinario de las monarquías, de hecho, es su enorme adaptabilidad. Es una de las instituciones más flexibles jamás inventada. Por ejemplo, si comparamos la presidencia de los Estados Unidos en la época de George Washington con la monarquía española en la época de Carlos III y vamos hacia adelante y comparamos la presidencia estadounidense bajo Donald Trump, no quería yo hablar de Trump hoy precisamente, pero bueno, y la monarquía parlamentaria española bajo la jefatura del Estado de Su Majestad don Felipe VI, lo realmente notorio y notable es que la monarquía ha evolucionado mucho más que la presidencia de los Estados Unidos. Ha demostrado ser mucho más flexible y adaptable a los cambios que se han producido en las sociedades de ambos países. Y esto creo que es muy importante y explica en buena medida la resiliencia y la supervivencia de la institución. Un gran politólogo americano, Seymour Martin Lipset, escribió ya hace muchos años que el principal mérito de las monarquías es que ayuda a las sociedades en las que existen a adaptarse al cambio. La expresión que él utilizaba era muy gráfica, era la monarquía facilita la digestión del cambio. Y esto básicamente porque la monarquía ofrece continuidad y ofrece estabilidad en contextos volátiles y muy cambiantes. Me quedo con lo que comentaba también Aurora sobre la utilidad de la institución. Nosotros no somos cortesanos, no somos monárquicos por motivos familiares ni emocionales, somos realistas y somos utilitarios. Nosotros entendemos que lo interesante de esta institución es que funciona en España y en otros muchos países. Y, de hecho, que esta funcionalidad es precisamente una de las claves más interesantes que ofrece. Aun a riesgo de parecerme a Umbral,
Yo he escrito un libro recientemente, publicado un libro recientemente, sobre el papel del rey Juan Carlos en la proyección exterior de España. El lema, la expresión, el mejor embajador, el rey, es, en mi opinión, absolutamente incuestionable. Y en este libro de 600 páginas he intentado explicar por qué. Pero esta es simplemente una de las muchas funciones que desarrolla y proyecta en la actualidad el jefe del Estado. También hay otras funciones hacia adentro, por ejemplo, la cohesión, su contribución a la cohesión social, a la cohesión territorial, aspectos que también seguiremos estudiando en REMCO más adelante. Yo no les voy a robar más tiempo y sobre todo quiero poner el énfasis en algo que ya comentó Carmen. A lo largo de los años hemos ido adquiriendo los instrumentos económicos necesarios para encargar trabajos a grandes expertos como los autores que hoy nos acompañan, que no tienen una posición a priori promonárquica ni antimonárquica. Lo que les anima, lo que impulsa a todos los que trabajamos en REMCO es básicamente la curiosidad intelectual y, sobre todo, diría yo, el deseo de ser útiles a la sociedad española. Nada más y muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Voy a dar paso enseguida a Daniel Sánchez Toledano, uno de los autores del trabajo. Solo recordarles que si tienen alguna pregunta, que levanten la mano para que les puedan recoger la tarjeta y luego nos la trasladen. ¿Vale? Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, pues, por supuesto, quiero también agradecer a REMCO por haber impulsado y animado este estudio, a Ateneo y a la Cátedra Sabatini por acogernos hoy aquí en su casa y darnos voz para poder presentar algunas de las conclusiones del trabajo que hemos llevado a cabo. Este trabajo, como se ha comentado en el panel anterior, no pretende posicionarse a favor ni en contra de la monarquía, no pretende entrar en aspectos políticos de la forma que se construye la arquitectura del Estado, sino entrar en la medición de los aspectos económicos de los gastos asociados a las jefaturas del Estado. Como bien comentaba Aurora, no debe ser la razón fundamental para tomar una decisión de este calibre, pero sí, al menos al revés, es ver si efectivamente eso puede usarse como argumento a favor o en contra de la institución monárquica. Por otra parte, pues también incidiré en el hecho de que no se ha entrado en la contraparte frente a los gastos, a los ingresos, porque evidentemente pues también las monarquías contribuyen a la generación de marca o de imagen en país, o incluso hay trabajos que tratan de monetizar el impacto que tienen, por ejemplo, los eventos ceremoniales de las casas reales pues, sobre la economía de nuestras sociedades. También destacar, como decía también antes Paco Beltrán, el carácter inédito del estudio, porque no solamente se ha limitado a analizar el apartado del presupuesto asignado a la jefatura del Estado, por ejemplo, en España, a partir del artículo 65 de la Constitución, o el 10 en Dinamarca, o las legislaciones que regulan los gastos asociados a las presidencias de República, sino hemos tratado de bucear para identificar todos esos otros gastos asociados al funcionamiento de la jefatura de Estado a través de ministerios y agencias gubernamentales que hacen posible pues, el desempeño de todas las tareas asociadas a la jefatura del Estado. También en este ámbito, pues destacar que de manera indirecta hacemos un trabajo sobre algo tan importante como Carmen destacaba, como era la transparencia. Hemos podido identificar también que a nivel, estamos hablando de todos, ha sido estudio de países europeos, todos en democracias plenas, todos con altos estándares de transparencia, y también ha sido un test de ese nivel de transparencia, en la cual pues, también España ha salido bien parada, pues, porque hemos tenido, pues, de hecho, los mejores niveles de respuesta han sido, pues, curiosamente, países monárquicos, Reino Unido, España, también los países escandinavos, y pues ha sido bastante menor en algunos países también desarrollados, como podría ser
Alemania o Portugal, que asumen formas de república parlamentaria. En cuanto a la metodología del trabajo, pues se ha articulado haciendo un estudio exhaustivo, individual de cada una de las jefaturas de Estado, identificando un primer núcleo formado por todas aquellas partidas que se pueden identificar a través de esas fuentes públicas de información, a través de los presupuestos, no solamente de la jefatura del Estado, sino de todos esos ministerios y agencias que apoyan esa tarea, a través de la identificación de todos esos apoyos o esos recursos que vienen financiados por otros presupuestos diferentes al de la jefatura del Estado. En segundo lugar, una estimación de aquellos que ha habido que articular a partir de esa información, aplicando principios de contabilidad generalmente aceptados en el evidente al final. Y, por último apartado, pues aquellas partidas que era muy importante identificar que existen, pero que no teníamos el valor social correspondiente o que a través de esas peticiones de transparencia no hemos podido tener acceso a ellos. Lo cual en algunos casos nos ha permitido identificar, no cuantificar, pero sí pues, intuir una infravaloración de algunas de las jefaturas de Estado cuyo gasto, cuyo coste hemos tratado de cuantificar. A partir de aquí, lo que hemos hecho ha sido, para tratar de establecer ese marco de comparabilidad, identificar 3 ejes analíticos del gasto, uno primero vinculado con la propia naturaleza del gasto, cuáles son gastos de personal o de suministros o de amortizaciones, donde evidentemente las estructuras suelen ser similares en las diferentes jefaturas de Estado. Una segunda cuestión interesante ha sido la de analizar el origen de ese gasto, de qué parte está en el presupuesto de la jefatura de Estado y qué parte viene de esos ministerios y agencias que lo financian. Aquí hay diferencias sustanciales que, lógicamente, pues también dificultan la comparabilidad y que vienen definidos no porque el Estado sea una monarquía o una república, sino por la forma en que se organiza internamente. Y un tercer eje muy interesante es el de lo que llamamos concepto funcional del gasto. Realmente, ¿para qué se gasta? ¿Qué parte es el mantenimiento de las oficinas administrativas de la jefatura del Estado? ¿Qué parte son gastos de viajes, seguridad o representación institucional? El trabajo, como hemos comentado, es difícil porque ahí tienen una idea, sin ánimo de exhaustividad ahora en esta presentación, de identificar pues, la multitud de agencias que financian las actividades de la jefatura de Estado en los diferentes países analizados, 4 monarquías y 3 repúblicas europeas, lo cual supone, como decía antes, un trabajo de investigación profundo para identificar la existencia, para empezar, de esos apoyos a la actividad de la jefatura del Estado y, en segundo lugar, para poder obtener la información de los presupuestos que publican estas entidades o elevar las correspondientes peticiones de información para poder construir ese mapa, esa cartografía de los costes asociados al funcionamiento de las jefaturas del Estado. Bien, entrando en cifras, hemos hecho un estudio tanto a nivel global como a nivel comparado. En relación al nivel global, pues se ha identificado a cada una de las jefaturas de Estado, como ahí tienen ustedes las cifras en millones de euros, a la derecha una representación gráfica, y también para que nos sirva de referencia a algunos estadísticos centrales, como son pues, la media de los valores, la mediana, aquella observación que deja la mitad de los países por encima o por debajo del valor de referencia, y eso nos permite en una primera aproximación observar que hay diferencias muy sustanciales entre unos países y otros países. Como luego vemos, más que por el hecho de que se articulen en forma de monarquía o de república, por otras razones de la propia estructura, legislación laboral, etcétera, de cada país, que podrían explicar mejor esas diferencias. Y como ven ustedes, hay una dispersión muy alta, una desviación estándar que alcanza más del 65% del valor promedio de los datos observados. También insistir en la idea de que hay valores que están muy por encima de la media y uno es una monarquía, otro es una república. Tampoco aquí parece que necesariamente sea más costosa la monarquía. También por abajo vemos que hay dos repúblicas, Alemania y Portugal, que están por abajo de los valores, pero también coincide con que, como comentaba al principio de mi exposición, son esos países en los que pues, ha habido ciertas carencias informativas que no han sido respondidas a través de esas peticiones de transparencia. Evidentemente hay determinadas partidas que por motivos de seguridad nacional ninguno de los estados ha respondido, pero hay otras en las que hemos tenido una respuesta sobrada, fundamentada y completa, en el caso, por ejemplo, español o británico, pero no lo hemos tenido en Alemania o Portugal, donde hemos detectado que partidas como la amortización, la depreciación de activos,
no está incluida y otras partidas, en definitiva, que nos hacen intuir que son datos que están claramente infravalorados. Si los agrupamos en función de si se organizan como monarquías o como repúblicas, observamos que existe un ligero sobrecoste de las monarquías respecto a las repúblicas, que el acceso superior es a la media, no significativa, lógicamente no son cantidades que justificasen o que, una respuesta política al respecto, que fuese mayor el gasto asociado a uno u otro tipo de organización, pero además con una gran sensibilidad por esa dispersión. El simple hecho de que se eliminase la absorción más extrema, que es la de Portugal, en la que además, como he dicho antes, hay razones para intuir para sostener que los costes están infravalorados, solamente ese pequeño cambio ya supondría que se alterasen los datos y que pasasen a ser un poquito más costosos. Ahí tienen ustedes los datos respecto a la media, las repúblicas frente a las monarquías. Quiere decir que hemos elegido una muestra de países, lo que algunos cambios a la misma podría, lógicamente, afectar a estos valores, y las diferencias no parecen que sean significativas como para poder concluir que el coste de la monarquía, en cuanto a lo que se pudiese a nivel de pública para algunos sostener al respecto. Básicamente, pues la idea, como se ha comentado, es no entrar en polarizar o entrar en una mitología determinada para explicar una cosa u otra, sino defender a los datos reales para poder, en definitiva, argumentar de manera racional cualquier decisión al respecto, cualquier comentario en ese sentido. En segundo lugar, hemos solicitado una comparativa a nivel relativo. Parece lógico que comparar un dato absoluto no nos dice demasiado, pero cuando lo relacionamos con determinadas magnitudes nos puede hacer una idea más aproximada de lo que realmente supone para la Administración, para todos nosotros como ciudadanos, sostener el gasto asociado a la jefatura del Estado. En este sentido, tienen ustedes a la derecha un cuadro donde aparecen las métricas que hemos elegido y los valores asociados a las mismas, que ponen de relieve cómo se trata de estados muy diferentes, grandes, pequeños, con más ricos, menos ricos, con mejor o peor distribución de la riqueza, y esto en definitiva pues va a tener un impacto evidente en el trabajo. Por otra parte, ven que esas métricas se han articulado en cuatro ejes, que es un eje poblacional, otro eje de riqueza nacional, que a su vez se mide en términos absolutos y en términos de renta per cápita, obviamente en ambos casos, tanto a nivel nominal como a nivel, un dato que puede ser más exacto, más preciso, más representativo, como sería la riqueza en términos de paridad de poder adquisitivo, es decir, en función del índice de precios específicos de cada país, que miden la riqueza relativa que percibe en definitiva el ciudadano. Y por último, una vinculada al esfuerzo presupuestario nacional, es decir, al gasto público. ¿Qué parte del gasto público se destina a sostener la jefatura del Estado, que evidentemente pueden intuir bastante menor que cualquier, incluso del Ministerio, que tiene una partida presupuestaria más reducida? En este sentido, tienen un cuadro con los datos generales que hemos obtenido al respecto. No ven que pues, estamos hablando de, en el caso de España, por ejemplo, estamos en torno a 2 euros por habitante, tenemos un valor de 0,04 céntimos de euro en relación al PIB en paridad de poder adquisitivo por cabeza, que en definitiva nos da una idea dimensional de esto frente a otros casos en los que los datos son más o menos elevados al respecto, y en comparación con los valores promedio y la mediana de la distribución estadística de esas magnitudes. Si analizamos de manera rápida esos ejes analíticos, en primer lugar, el poblacional, observamos cómo se elevan muy por encima de los valores promedios los países escandinavos, lo cual es razonable porque en términos poblacionales tenemos una población muy pequeña en comparación al resto de países. Justamente lo contrario que ocurre con el caso de Alemania, donde el valor se baja muy por debajo del promedio, pero hay que considerar, como se indica ahí en la diferencia, claro, son diferencias terribles. Estamos hablando de que la población de Alemania es 14 veces la de Dinamarca, o 15 la de Noruega, o casi 75 puntos por encima de la española, y eso hace lógicamente que el peso relativo del valor de gasto sea mucho menor. En términos de riqueza, observamos como los datos tienden a converger hacia la media, pero sigue existiendo tanto en términos nominales como de paridad de poder adquisitivo, unos valores mayores en economías en los países escandinavos. Las razones son también evidentes.
instintivamente en el peso de Alemania, queda muy por abajo, pero lógicamente estamos hablando de un país que supone pues, un PIB, como ven allí, porque son 142% superior al promedio de los países analizados. Y bueno, estamos hablando que los datos de los países pues, que salen peor en la foto pues, tienen porcentajes de PIB muy por debajo del valor promedio y del valor de Alemania. Destacar también que algunas jefaturas de Estado, como es la monarquía británica o la jefatura de Estado republicana de Italia, pues tienden a bajar y ponerse, a pesar de que son las jefaturas de Estado más costosas, con mayor gasto asociado, pasa hasta por debajo de la métrica promedia, porque en definitiva están pues, vinculados con un volumen poblacional, con economías grandes y un volumen económico mayor. Y en el caso de España, como decía, pues también en esta métrica pues, sale favorecida, porque en el caso de España estamos claramente por debajo de la media, en el entorno de la mediana de la muestra, y si además nos centramos en la valoración en paridad de poder adquisitivo, aún pues las diferencias son mayores y España se sitúa muy, muy claramente por debajo de la media y también por debajo de la mediana. En términos del esfuerzo presupuestario, observamos también que, aunque tiende a converger las cifras, vemos que Portugal, por ejemplo, esa república, esa jefatura de Estado que tiene los costes reducidos, pues cuando lo comparamos en el gasto público, pues lógicamente ya se sitúan cercanos a la media. Destaca lógicamente nuevamente como comportamiento un poco excéntrico, en sentido literal, respecto a los datos que hemos obtenido, pues el caso de Alemania. Nuevamente, pues porque si controlamos el presupuesto alemán, estamos hablando porque supone un importe, pues tienen ustedes ahí los datos muy, muy superior al resto de los países europeos, al promedio, y en especial a los países más pequeños, lo que nos da pues, una idea en relación a la forma en que se puede dimensionar el gasto asociado a la jefatura del Estado en relación a los diferentes valores que estamos planteando. Y nuevamente destacar el caso de España, donde también nuevamente los datos se sitúan por debajo del promedio de las naciones estudiadas. Finalmente, para terminar, algunas conclusiones al respecto del estudio, las he ido desgranando a lo largo de esta breve exposición. Pues la disparidad de la información, porque se estructura de forma muy diferente, porque la forma en que se financia el presupuesto de la Casa Real Española o de la lista civil en el caso de la Casa Real Británica o la presidencia, la oficina de la presidencia de la República Alemana es muy, muy diferente, porque son diferentes ministerios y agencias las que están colaborando en mayor o menor medida, de manera intensidad o no en unos países u otros, porque el valor patrimonial se ha hablado ante las colecciones reales, razones históricas y patrimoniales también, pues lógicamente ponen de relieve diferencias sustanciales entre los países analizados, porque tampoco sería justo tratar de imputar al que en funcionamiento de jefatura de Estado vaya a estar penalizado por el hecho de que un determinado país tenga un patrimonio histórico mayor, evidentemente. También, como comentaba anteriormente, pues el hecho de que probablemente el estudio pone en relieve que el eje monarquía-república no es el mayor inductor, la palanca que explica por qué es más costosa una jefatura de Estado respecto a otras, sino que probablemente van a ser otros ejes, el tamaño poblacional, la economía, si son países del norte o del sur, como es periférico, como se le llama ahora, o son países mediterráneos o centroeuropeos, y probablemente habría que introducir en el debate público otros ejes analíticos que pudieran enriquecer la percepción que tenemos sobre esa disparidad. Porque la conclusión fundamental es esa: no hay diferencia sustancial entre monarquías y repúblicas, pero sí existen diferencias importantes entre unos países y otros, al tiempo que en algunos casos el nivel de transparencia pues, no ha alcanzado los estándares que precisamente casos como el de la monarquía española, la jefatura del Estado de España o en Reino Unido, en países escandinavos, han alcanzado. Bien, en definitiva también pues, indicar que esas cuestiones pues, suponen la principal limitación al estudio, de considerar y tomar con cierta precaución estos datos, y finalizar pues, comentando pues, que en definitiva en esta foto no sale mal la jefatura de Estado de España, como que antes no solo tiene el presupuesto específico de la jefatura de Estado más austero de todos los casos estudiados, sino que cuando complementamos esa información con todos los datos asociados al funcionamiento efectivo de la Casa Real Española, pues nos encontramos con que en todos los casos, respecto no solamente en términos absolutos, sino en relación a todas las métricas relativas que hemos utilizado como referencia,
los valores asociados están por debajo de los promedios de la jefatura de Estado analizadas. Por mi parte, muchas gracias y a su disposición para cualquier pregunta. Gracias, Daniel. No sé muy bien, vamos un poco justitos de tiempo, pero bueno. Las monarquías no son democráticas. Los reyes y las reinas gozan de privilegios injustificados. Las monarquías no son transparentes, no rinden cuentas. Las monarquías no son legítimas, son una institución caduca, medieval. Son algo estático y viejuno, que no se adapta a los tiempos. Y por último, las monarquías son muy caras. ¿Cuántas veces escuchamos todas estas afirmaciones en la conversación pública? ¿Cuántas veces todo esto está respaldado con datos, con argumentos sólidos, con comparaciones nacionales o internacionales? Nunca. Y por supuesto, la solución a estos supuestos problemas es siempre la misma. Si solo tuviéramos una república, nuestra jefatura de Estado sería democrática, transparente, legítima, moderna, integradora y mucho más barata. Acabamos de ver que esto no es exactamente así. Repúblicas y monarquías pueden ser formas de jefatura de Estado igualmente legítimas y eficientes, especialmente en el contexto de las democracias liberales, que es lo que investiga Renko. Pudiendo ser igualmente legítimas y eficientes, lo que no se puede afirmar es que una forma es siempre, en todo lugar y para cualquier tiempo, intrínsecamente mejor que la otra. Y la única forma de determinar qué es mejor en un contexto histórico, político y social determinado, qué beneficios aporta a la sociedad, a la cohesión social, cómo contribuyó al crecimiento económico, al progreso, a la convivencia democrática, al buen funcionamiento del resto de las instituciones. La única forma de saber todo esto no es a través de discursos ideologizados y de proclamas grandilocuentes, sino estudiando en detalle cada una de estas formas e instituciones de forma crítica, con las mejores herramientas de las ciencias sociales y las ciencias jurídicas, con datos cuantitativos y cualitativos, con una comparación internacional rigurosa. Esto es lo que hacemos en Renko. Y el informe que estamos presentando hoy es un ejemplo de ello. ¿Qué sabemos tras escuchar las conclusiones del trabajo? Y permítanme recapitular muy brevemente. Este estudio analiza y compara el coste de las jefaturas de Estado en 4 monarquías y 3 repúblicas europeas, centrándose exclusivamente en el gasto público asociado a su funcionamiento. La investigación examina los costes en términos absolutos, relativos y clasifica el gasto por su naturaleza, origen presupuestario y función, utilizando indicadores como población, PIB, gasto público para evaluar su peso real. Los resultados muestran que, en términos absolutos, las monarquías presentan un coste medio ligeramente superior al de las repúblicas, aunque con grandes diferencias internas en ambos grupos, como hemos escuchado. El coste medio de las jefaturas de Estado es reducido en comparación con otras partidas presupuestarias nacionales, lo que cuestiona la percepción de que estas instituciones representan un gasto desproporcionado. En términos relativos, por habitante, PIB o gasto público, no existen diferencias significativas entre monarquías y repúblicas, y el peso presupuestario resulta limitado, como dije. España se sitúa en una posición intermedia en cifras absolutas, por debajo de países como Reino Unido o Italia, y claramente por debajo de la media en términos relativos, según todas estas métricas que hemos visto, las métricas analizadas. Y el informe concluye que las diferencias entre países son más relevantes que la forma de Estado en sí. Cuando consulten el informe, esta tarde, cuando esté disponible, verán que disponen de más de 300 páginas de datos detallados y comparados que sostienen estas conclusiones. Y que estas son muy distintas, estas conclusiones, de los prejuicios, afirmaciones interesadas y proclamas ideológicas que he mencionado al principio. Más en general, en Renko trabajamos para arrojar luz sobre las monarquías contemporáneas en el contexto de las democracias liberales y para desmontar todas esas afirmaciones poco contrastadas y esos argumentos poco sólidos que también he mencionado. En concreto, nuestras investigaciones, que tienen ustedes disponibles en nuestra web y a través de nuestros canales de distribución, a los que les invito a suscribirse, nos dicen lo siguiente. La mayoría de las democracias consideradas plenas en los principales índices internacionales son monarquías constitucionales y no repúblicas. No existe evidencia concluyente de que las monarquías sean más caras que las repúblicas, como acabamos de ver, ya que hay ejemplos de ambos modelos con costes altos y bajos.
Las monarquías actuales son instituciones modernas, adaptativas y plenamente legítimas desde el punto de vista constitucional y democrático. La monarquía, al no depender de elecciones ni de partidos, favorece la cohesión social, ejerce un papel neutral y puede actuar como institución moderadora en situaciones de bloqueo político. La monarquía también simboliza la continuidad histórica y la estabilidad del Estado, conectando pasado y futuro a través de una sucesión automática. Su lógica institucional incorpora una visión de largo plazo que contrasta con el cortoplacismo propio de los ciclos electorales. Los monarcas actúan como embajadores eficaces y gracias a su continuidad y experiencia acumulada. La corona puede contribuir positivamente a la reputación internacional de un país y a su soft power, reforzando su imagen de estabilidad y solidez institucional. Y por último, hay que explicar también que la ejemplaridad de las familias reales es un factor crítico para la credibilidad de la institución y un desafío permanente en un entorno de máxima exposición pública. Estos son los ejes de nuestra investigación, sin apriorismos, con rigor y con un sentido crítico. Les invito de nuevo a conocer y a seguir nuestro trabajo. Desde Renco creemos que este es el mejor servicio que podemos hacer desde la sociedad para tener una conversación pública de calidad entre ciudadanos responsables e informados en una democracia sólida. Muchas gracias. Ahora vamos muy justitos de tiempo. Yo no sé si hay alguna pregunta. María, no sé si estás por ahí. Teníamos unas tarjetas, veo algunas manos levantadas, pero no tenemos preguntas en tarjetas, ¿no? Sino que vamos directamente. Pues podemos hacer, creo que un par de preguntas, no vamos a tener mucho más tiempo. Podemos un poco justos. Hola, buenos días. Me llamo Pilar Santos, trabajo para El Periódico de Cataluña. Tengo una pregunta para el señor Toledano. Me gustaría saber si en la petición de información que ha habido a las administraciones españolas conocen y se verá en el informe las partidas concretas de algunos ministerios que hasta ahora, al menos a la prensa española, no se nos había facilitado. Si ha identificado que hay ahora una mayor transparencia de las administraciones públicas para conocer el coste real de la monarquía. Y después, en esa comparación que ha hecho con otros países, querría saber cuál es el que más transparente es, usted como experto en entes públicos y en transparencia, cuál de esos países es más transparente, cuál es el que menos transparente y en qué posición coloca España. Gracias. Tenemos un micrófono en mano para pasar de Daniel. Creo que viene por aquí. Gracias. ¿Se oye? Sí. Muchas gracias. En relación a la primera de las cuestiones, sí, efectivamente en el informe se detalla exactamente qué información se ha solicitado y la respuesta, en todo caso, hemos obtenido. Son respuestas, son solicitudes que se han hecho al amparo de la legislación de transparencia, con lo cual existe una obligación formal de respuesta a la petición en un plazo de tiempo determinado y en todos los casos pues la hemos solicitado. En algunos casos incluso pues se nos ha respondido que por la dificultad de los datos que se pedían de la obtención nos han pedido un plazo de aplazamiento y finalmente se ha obtenido respuesta a los mismos y está detallada en el informe. En cuanto a ese ranking de transparencia, pues como comentaba, he comentado los que han salido peor el voto y he insistido un poco en los mejores, entre los que yo destacaría no solamente por el nivel de respuesta o la profesionalidad, sino incluso por la propia plataforma de rendición de cuentas, el caso de España y el caso de Reino Unido. Han sido los países que, a nuestro juicio, pues, han mostrado el mayor transparencia. No digo que los otros no lo sean, los países candidatos también lo han sido, para empezar, porque separo lo que sería la respuesta a una petición formal de datos específicos adicionales a lo que está publicado. Y todos los países, todos, hablando de Alemania, Portugal, también la información pública de presupuestaria se puede acceder, pero sí que es cierto que cuando hemos pedido información complementaria, esos puntos oscuros que no aparecían, esos puntos que faltaban en la información general publicada, hemos tenido respuesta en los países que he comentado, pero no hemos tenido en Alemania y Portugal, y especialmente destacar el caso de España y el caso de Reino Unido. Gracias. No sé si había alguna otra pregunta. Yo he visto alguna otra mano levantada por aquí. Sí, al profesor Toledano también. Me ha llamado la atención la ausencia del Ministerio de Asuntos Exteriores.
en vuestro análisis. Me gustaría saber por qué. Gracias. Bueno, aquí la respuesta es que sí que está incluido. No lo he destacado las conclusiones, en el informe para verlo. Lo que sí que es... ¿Perdón? No, pues esa habrá sido una errata, pero que sí que está, aparece en el informe. Es cierto que los datos obtenidos del Ministerio de Exteriores han sido de los menos detallados, menos completos, precisamente porque, igual que ocurre con Interior, pues son datos que por afectar a la seguridad nacional pues han sido limitados los datos como puede tener. Pero no solo ha pasado en España, ha pasado en Reino Unido, ha pasado en el resto de países que han respondido. Defensa, por ejemplo, da un detalle específico de todas las partidas y aquí pues, algunas sí, pero otras no han comentado. Todo el tema de la agenda, de los viajes, pues no, que no por razones de, obviamente, de seguridad nacional no estaban disponibles para el público. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Hay una más, vale. Perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Jacobo Sierra, de parte de Artículo 14. Me gustaría saber si en el informe encontraron alguna relevancia o algún dato sobre la figura de la mujer. Muchas gracias. Entiendo que esta pregunta va también para los autores, ¿verdad? Vale. No tenemos un dato específico porque el estudio no se articula sobre un eje de género. Lo que se ha estudiado es el coste asociado a jefatura de Estado, donde había, evidentemente, tanto representantes del sexo masculino como femenino, igual que en la Casa Real, pero no hemos entrado en articular el estudio a partir de datos de género. No sé si hay alguna pregunta más. Voy a comentar que para poder hacer el estudio de género tendría que estar los presupuestos también hechos de género y obviamente los presupuestos no están hechos de género y por tanto es imposible trasladar a este análisis el estudio de género. Nada más. Escapaba el objetivo, que también está fuera de los objetivos que persigue el estudio. No sé si hay alguna pregunta más, finalmente. Y si no, pues creo que no. Vale, pues perfecto, porque vamos a acabar puntualmente. Finalmente lo vamos a dejar aquí. Reiterar nuestro agradecimiento al Ateneo, a la agrupación Sabatini y a todos ustedes por acudir hoy. Solo dos últimos puntos. Sigan nuestro trabajo en la web y en nuestras redes, porque está todo ahí. Y, por último, tenemos ahora un pequeño aperitivo que creo que está en el restaurante creo que está en esta misma planta, para aquellos que deseen quedarse con nosotros. Muchas gracias. Gracias.